punto del orden del día está formado por dos propuestas de pronunciamiento de la Cámara, las cuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135.2 del reglamento de este Parlamento y por acuerdo de la Junta de Portavoces celebrada el pasado día 11 del corriente, se debatirán de forma conjunta en el Pleno de esta Cámara. El debate se sustanciará, señorías, del modo siguiente. Si sus señorías son tan amables y entran en silencio en el hemiciclo, esta presidencia lo agradecería. Gracias. El debate se sustanciará, señorías, como decía, del modo siguiente. En primer lugar, turno de 10 minutos para la defensa de la propuesta de pronunciamiento número 86, formulada por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, cuyo registro de entrada fue el 15.658. Seguidamente, turno de 10 minutos para la defensa de la propuesta de pronunciamiento número 87, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, cuyo registro de entrada fue el 15.673. A continuación, señorías, se abrirá un turno de fijación de posiciones para los grupos parlamentarios de menor a mayor representación. En dicho turno, el Grupo Parlamentario Mixto, la agrupación de diputados regionalistas del PRES-CRES, dispondrá en primer lugar de un turno de 8 minutos para fijar su posición sobre las dos iniciativas. Seguidamente, señorías, el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes igualmente dispondrá de un turno de 8 minutos para fijar la posición sobre las dos iniciativas de pronunciamiento. Por el Grupo Parlamentario Socialista se dispondrá de un turno de 4 minutos para fijar la posición sobre la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Por último, el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida dispondrá de un turno de 4 minutos para fijar su posición sobre la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Finalmente, cerrarán el debate los autores. En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, dispondrá de un turno de 4 minutos. Y el Grupo Parlamentario Socialista dispondrá de otros 4 minutos. 5 minutos creo que acordamos en la Junta de Portavoces. Lo que he dicho de turnos finales serán de 5 minutos cada uno de ellos, porque el apunte que tengo lo tenía al revés. Tras su debate, la votación, pasaremos, señoría, a la votación de las iniciativas de forma separada e individualizada. Así pues, en primer lugar, para la defensa de la propuesta de pronunciamiento número 86, instando al Gobierno de la Nación a abrir un proceso de diálogo y debate con otras fuerzas políticas que conduzcan a una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo más consensuada y acorde con la sociedad actual y en consonancia con las legislaciones de los países de nuestro entorno sobre la materia, no avanzando en la tramitación del anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la embarazada hasta tanto se haya consumado el referido diálogo de consenso. Sí, ¿para qué quiere la palabra el portavoz del Grupo Mixto? Es para informarle que mi grupo no va a participar en el debate de estas dos propuestas de pronunciamiento porque estamos en desacuerdo en que hayan sido traídas a este Pleno en contra del reglamento de la Asamblea de Extremadura. Por lo tanto, nosotros vamos a participar en este debate y nos incorporaremos a la hora de votar. Nada más. Gracias, señoría. Esta presidencia y la mesa de la Cámara lamenta profundamente que estas manifestaciones no las hubiera realizado su señoría en la pasada Junta de Portavoces, porque no consta en ningún momento en la Junta de Portavoces. Lamento que los portavoces parlamentarios o algún miembro de la Cámara cambie de opinión cada 5 minutos. Lo lamento profundamente. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida tiene la palabra, por tiempo de 10 minutos, la señora Rosa Romero para hacer la defensa de la propuesta que acabo de hacer referencia. Gracias, señor presidente. Señoría, es evidente que el tema del aborto es un tema controvertido. Convergen factores que forman parte de lo más profundo de las personas. Hablamos de sensibilidades, pero hablamos también de derechos. En términos jurídicos se ponen en juego distintas situaciones que, por su fundamental trascendencia para la vida humana, hablamos de los derechos humanos. Estaremos de acuerdo, señorías, que hablamos de derechos, que hablamos de sensibilidades y que cuando hablamos de derechos es necesario legislar, sobre todo cuando entran en conflicto distintos derechos. Ha habido dos momentos en la historia democrática de este país en los que se legisló en materia de interrupción del embarazo.
Una en 1985 con un Gobierno del Partido Socialista y otra del año 2010 también con un Gobierno del Partido Socialista. 25 años de diferencia, con una diferencia también sustancial. La ley de 1985 contó con un amplio consenso, mientras que la ley de 2010 vino a romper aquel consenso que durante años permitió la vigencia de la ley anterior. Porque la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo no fue aprobada por consenso. Basta meterse en Wikipedia y busquen ustedes los datos. 184 votos a favor, 158 votos en contra y una abstención. Contó aquella ley, es verdad, con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana, Izquierda Unida, ICV, BNG, NAEBAI y los dos diputados de CiU. Y se opusieron a aquella ley, además del Partido Popular, miembros de otros partidos como Coalición Canaria, UPN, UPyD y 7 de los diputados de Convergencia y Unión. Y además contó con el rechazo de una gran parte de organizaciones de la sociedad civil. Ni se dialogó ni se consensuó aquella ley. De hecho, está pendiente de recurso en el Tribunal Constitucional. Lo que le planteamos desde el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, señorías, es que no caigamos en los errores del pasado. Mi grupo, con independencia del contenido del anteproyecto, que tiempo habrá de debatirlo donde corresponde debatirlo, somos partidarios de que se abra un proceso de diálogo y de debate que conduzca a una regulación mucho más consensuada. Lo que pretendemos con esta propuesta de pronunciamiento es que los diputados y diputadas del Parlamento extremeño nos pongamos de acuerdo y hagamos un llamamiento a un debate serio, sereno y responsable. Eso es, señorías, lo que nos están demandando los ciudadanos y se lo debemos, y de verdad estamos comprometidos con una regeneración política y democrática. Los demás, señorías, son zarandajas. Somos conscientes de que en la sociedad española y extremeña conviven múltiples sensibilidades y todas ellas deben ser respetadas. Muchas sensibilidades, señorías, no solo en el Partido Socialista, en el PRESCRE, en Izquierda Unida Verde o en el Partido Popular, Grupo Extremadura Unida. No solamente en cada uno de esos grupos, sino que dentro de esos grupos ustedes, señorías, son conscientes, como nosotros, de que hay muchas sensibilidades. No hablamos solo de sensibilidades, es que estamos hablando también de derechos, que se ven afectados cada vez que se plantea una interrupción del embarazo. Y hablamos no solo del derecho a la vida, hablamos también del derecho a la salud, del derecho a la autonomía personal, del derecho a la educación, del derecho a la información, entre otros. Estaremos de acuerdo, señorías, en que la información es una herramienta fundamental para poder tomar una decisión libre y, por supuesto, esa información debe abarcar también a las posibles consecuencias de una relación sexual para que el derecho en sí sea pleno en cuestión. Estaremos de acuerdo también, señorías, que además es necesaria una primera educación, que tiene que ser una educación sexual para prevenir embarazos no deseados. Y estaremos de acuerdo también, señorías, en que es necesario poner sobre la mesa medidas de prevención y de educación para que enseñemos a los más jóvenes, a las más jóvenes, pero también a los varones, a los más jóvenes, a asumir determinadas responsabilidades, a prevenir embarazos imprevistos y las alternativas que existen. Y seguramente, señorías, también estamos de acuerdo en que el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad no se debe enmarcar en un debate ni político, ni ético, ni sociológico, que no contemple, en todo caso, como punto de partida irrenunciable, la libre elección de las mujeres. Estaremos, señorías, seguramente de acuerdo con esto. Como también estaremos de acuerdo, señorías, en que la maternidad es un derecho fundamental cuyo ejercicio no puede ser objeto de imposición, tampoco de anulación por parte de ningún estamento o instancia política, social o religiosa. Les hablo, señorías, del derecho a ser madre y del derecho a no serlo. El tema, señorías, no es baladí y no podemos resolverlo de un plumazo con una solución simplista. Por eso, mi grupo, Partido Popular Extremadura Unida, presenta esta propuesta de pronunciamiento porque consideramos necesario abrir un proceso de diálogo y debate con el resto de las fuerzas políticas que conduzca a una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo mucho más consensuada. Una regulación más acorde con la sociedad plural y secularizada de hoy y en consonancia con las legislaciones de los países de nuestro entorno. Para ser honestos, señorías, esta iniciativa que ahora defiendo y que fue registrada por mi grupo Partido Popular Extremadura Unida no es de cosecha propia. Esta iniciativa es la suma de las distintas aportaciones de los grupos parlamentarios con representación en esta Cámara, que todos nos sentamos cediendo todo
parte de nuestro punto de partida. Todos, a excepción del Grupo Parlamentario Socialista, que, como siempre, se instaló en el no por el no. Y por culpa del Grupo Socialista, en el pleno del 15 de enero, no salió adelante una voz unánime del Parlamento extremeño para hablar de diálogo y de consenso, por culpa de los que se han instalado en el negativismo ilustrado. En aquella declaración institucional, que contaba con el apoyo, como les digo, de todos los grupos de la Cámara, a excepción del Grupo Socialista, se recogían los mismos pedimentos y las mismas consideraciones que hoy reproducimos en esta iniciativa. Les dijimos, señorías, que no íbamos a escatimar esfuerzos en intentar alcanzar acuerdos para que se abra un proceso de diálogo y de debate con todas las fuerzas políticas, para intentar el máximo consenso y respetar así la pluralidad y la diversidad de opiniones. A lo mejor no se lo hemos dicho suficientemente claro, a lo mejor yo no conseguí explicarme suficientemente bien. Así que, si me permiten, señorías del Grupo Socialista, voy a tomar prestadas las palabras de su vicesecretaria general del Partido Socialista, la señora Valenciano, las mismas palabras que utilizó en una carta abierta en Facebook dirigida a las mujeres del Partido Popular. Con una salvedad, yo me voy a dirigir también al resto de hombres y mujeres representados en esta Cámara. Señorías, las mujeres y los hombres del Partido Popular queremos hablar con vosotras y con vosotros, mujeres y hombres del Partido Socialista, del PRESCRE, de Izquierda Unida Verde. Y queremos contar con vosotras y con vosotros para que esta reforma vaya acompañada del suficiente diálogo y grado de consenso. Hablemos, señorías, y si estamos de acuerdo, súmense a esta propuesta de pronunciamiento, que no es más que la que suma las voluntades del resto de grupos parlamentarios. Y para que todos sepan qué estamos votando, me permito leer los pronunciamientos de esta propuesta de pronunciamiento, que recogen fielmente esa declaración institucional que alguien, sobre todo los que se negaron a firmar, tendrá que decir por qué no la firmaron. Nadie puede negar a una mujer su derecho a ser madre, ni tampoco nadie puede obligarle a serlo. El derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad no se puede enmarcar en un debate político, ético, sociológico, que no contemple como punto de partida irrenunciable la libre decisión de las mujeres. La maternidad es un derecho fundamental cuyo ejercicio no puede ser objeto de imposición ni tampoco de anulación por parte de ningún estamento o instancia política, social y religiosa, que no comparten, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, de este pronunciamiento. Terminábamos pidiendo que una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo debe contemplar al menos la seguridad jurídica de las mujeres, estaremos de acuerdo, la prevención contra los embarazos no deseados, estaremos de acuerdo, con una educación sexual que recorra todos los estadios educativos y la transmisión de valores de igualdad entre hombres y mujeres. Creo, señorías, que en esto también estamos de acuerdo. La combinación racional de los plazos con la regulación específica de determinados supuestos, tales como malformaciones, embarazos de menores, edad o violaciones, entre otros. Creo, señorías, que en eso también estamos de acuerdo. Y el Grupo Parlamentario Popular, el que sustenta al Gobierno también a nivel nacional, se desmarcó de esa postura con el único fin de que de Extremadura saliera una voz unánime, y pedimos finalmente que se abra un proceso de diálogo y debate con otras fuerzas políticas que conduzcan a una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo mucho más consensuada. Señorías, ¿estamos de acuerdo en que hay que dialogar? ¿Estamos de acuerdo en que hay que consensuar, señorías? Y terminábamos pidiendo en esta propuesta de pronunciamiento, y ustedes me dirán en qué no están de acuerdo, no avanzar en la tramitación del anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y del derecho de la embarazada, en tanto no se haya consumado el diálogo referido en el punto anterior y alcanzado acuerdos de consenso con otras fuerzas políticas. Señorías, estamos a tiempo de que ustedes se sumen a esta propuesta de pronunciamiento para que se sepa que en Extremadura qué pensamos la mayoría de los extremeños, que sin duda será mucho más útil que cualquier otra propuesta que ustedes presenten en este momento. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Rosa Romero. Quería manifestar en mi nombre y en nombre de todos y cada uno de los miembros de la mesa de la Cámara la aclaración en la tramitación de estas dos iniciativas que ha puesto ante duda el portavoz del Grupo Mixto de esta Cámara. La tramitación se ajusta escrupulosamente al reglamento de la Cámara, no es antirreglamentaria. Se ajusta escrupulosamente al reglamento de la Cámara. Y está aprobada la tramitación y consensuada en la Junta de Portavoces con ninguna posición de ningún grupo en contra. Ningún grupo en contra. Esto quería quedarlo manifiestamente claro para que no haya ningún género de duda y que, por supuesto, figure en el diario de sesiones de la presente sesión plenaria.
Dicho esto, señorías, a continuación, para la defensa de la propuesta de pronunciamiento de la Cámara número 87, instando al Gobierno de España a desistir definitivamente de la tramitación del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada, manteniendo la regulación actual que permite el derecho de decisión de la mujer y establece una normativa de plazos homologada a la de los países europeos. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor García Gómez por tiempo de 10 minutos para la defensa de la misma. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Quiero saludar especialmente a las mujeres que se manifiestan a la puerta de la Asamblea. Quiero saludar especialmente a las mujeres que se encuentran en la tribuna de público, componentes de la plataforma extremeña de asociaciones de mujeres en defensa del aborto. Para los que creemos que la vida es algo sagrado, porque creemos en la inmortalidad del alma, para los que pensamos que nuestro tránsito por esta vida es algo moralmente orientado, con un sentido y una responsabilidad, para los que sentimos la maravilla de una permanente participación de todo lo que alienta en la obra eterna e infinita de la creación, esta imagen espantosa del aborto, esta tolerada matanza de los inocentes es un desastre tan grave como las pirámides de cabezas cortadas por los mongoles en las ciudades vencidas, o como el holocausto nuclear de Hiroshima. Fin de la cita. Y se preguntarán ustedes, ¿quién era el autor de la cita? Se lo voy a decir. Fraga, don Manuel Fraga Iribarne, 25 de mayo de 1983. Debate de totalidad de la ley que despenalizaba parcialmente el aborto. Señorías, me he ido al paleolítico de la democracia española para ilustrar que todavía hoy se oyen argumentos en boca de diputados y diputadas en el Congreso de los Diputados que revelan que hay mucha gente todavía en el paleolítico democrático, que ni siquiera llegaron al neolítico. Estamos en el siglo XXI y el Grupo Parlamentario Socialista va a defender hoy aquí el derecho de la mujer a decidir libremente sobre la maternidad, sin utilizar el lenguaje como trampa y sin dejarnos embaucar, señora Rosa, por lenguajes tramposos. Vamos a defender por encima de todo el derecho de la mujer a decidir libremente sobre la maternidad. Y alguien, entre los más jóvenes diputados y diputadas, se preguntará, ¿y por qué desde el 83 hasta el 85 no entró en vigor la ley que despenalizaba el aborto? Sencillo, señorías, porque Alianza Popular presentó recurso de constitucionalidad al Tribunal de Inconstitucionalidad, al Tribunal Constitucional, y durante 2 años no entró en vigor. Señora Rosa, usted mintió aquí en la tribuna el otro día. Sé que lo hizo sin conciencia. Usted era muy joven en aquella época y quienes le han preparado los argumentarios no le dijeron que en 1985 esa ley que usted dice que tuvo consenso no tenía consenso. Le dejo aquí no la Wikipedia, le dejo aquí para luego el diario de sesiones de esa fecha en la que don Manuel Fraga Iribarne y el señor Ramallo, diputado por Extremadura, votaron en contra. No hubo consenso, señora Rosa. Se lo dejo aquí porque esto es más documentado que la Wikipedia. Señorías, en 1985 se despenalizó parcialmente el aborto. Fue un peldaño en la historia de la lucha de las mujeres porque el aborto no llevara a la cárcel a aquellas mujeres que se veían en esa situación. Y además hay que reconocerlo, estaba adaptado al contexto social y político de aquella época. 2010. Ley de salud sexual y reproductiva. Habían pasado 25 años. La sociedad española había cambiado. El Partido Socialista había cambiado. Izquierda Unida había cambiado, y no solo de nombre. En el primer debate era el Partido Comunista. Todos habíamos cambiado.
Pero quien intervino en el debate en nombre del Partido Popular en esa ocasión utilizaba los mismos argumentos del Paleolítico que utilizó don Manuel Fraga Iribarne en 1985. Nada había cambiado para el Partido Popular en 25 años, nada, ni siquiera su afán de utilizar el Tribunal Constitucional como arma arrojadiza contra todos los derechos que hemos conquistado para las mujeres. Mientras que el Partido Popular va al Tribunal Constitucional a cercenar los derechos de las mujeres, el Partido Socialista utiliza el Boletín Oficial del Estado para reconocer los derechos de las mujeres. Y quien diga que el Partido Popular y el Partido Socialista son iguales, tienen aquí la piedra de bóveda para entender que no somos ni parecidos. Ni parecidos. Nosotros Silencio. ponemos derechos, reconocemos derechos a hombres y mujeres, y el Partido Popular recurre al Tribunal Constitucional para quitarlos. La ley del 2010 es una ley equilibrada. Equilibrada porque reconoce el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la maternidad. Pero era equilibrada porque reconocía la educación como la antesala de la salud sexual y reproductiva y hacía de la prevención la tercera pata imprescindible para homologar la normativa sobre el aborto en España a las legislaciones europeas. Quienes son hoy jóvenes diputados y diputadas de esta Cámara, cuando aún no habían nacido, países como Francia o Suecia estaban legislando el aborto con una ley de plazos. Es decir, que cuando nosotros estábamos todavía en la oscuridad de la dictadura, había países europeos con los que hoy estamos homologados que ya habían regulado la interrupción voluntaria del embarazo con una ley de plazos. Por eso, señorías, le digo que esta ley, la de 2010, es una ley absolutamente equilibrada. Y además, aquellos que tengan duda porque han recurrido al Tribunal Constitucional, le diré que es rabiosamente constitucional. Rabiosamente constitucional. El señor Pérez Royo, Silencio, señorías. reputado catedrático de Constitucional, en la subcomisión del Congreso, cuando intervino, dijo lo siguiente, y yo lo comparto. La cuestión no es si la ley de plazo es constitucional o no. Lo que hay que afirmar rotundamente es que la única interpretación constitucional es la ley de plazos. Eso es lo único constitucional que recoge la Constitución del 78. Por eso, desde esa concepción, la ley del 2010 impide que ninguna mujer sea perseguida por las fuerzas de seguridad porque haya abortado en este país. Impide además que las clínicas públicas o privadas que practican interrupción voluntaria del embarazo sean hostigadas, perseguidas, como ocurrió en el año 2007. ¿O ya no se acuerdan ustedes, señorías, que en el año 2007, que habían pasado muchos años desde la despenalización parcial del aborto, aquí en este país se persiguió a mujeres, se abrieron expedientes de mujeres en las clínicas que practicaban el aborto en este país? ¿No recuerdan ustedes, señorías, que las fuerzas de orden público entraron en las clínicas privadas? Por eso fue necesario, señorías, hacer una ley como la del 2010. Una ley que contó con un gran consenso social y político. Señora Rosa, con un gran consenso social y político. Y los que se bajaron del tren del consenso en el Congreso de los Diputados fueron UPyD y el Partido Popular, como siempre, contra los derechos de las mujeres, señora Rosa. Siempre el Partido Popular contra hacer avanzar los derechos de las mujeres en este país. El Partido Popular es el único partido de la Europa democrática que es un partido no homologable a la derecha europea, porque ustedes siguen siendo un partido confesional
y ponen la moralidad privada por encima de la ética pública. Ponen su moralidad privada por encima del derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la maternidad. ¿Y qué pasaría si le hiciéramos caso al Gobierno? ¿Qué pasaría si se aprobara el anteproyecto de ley convertido en proyecto de ley de Rajoy y de Gallardón? Pues primero que despojaría de derechos a las mujeres. Vaya terminando, señoría. Voy terminando, señor presidente. Y en segundo lugar, que generaría inseguridad jurídica. Y una norma que genera inseguridad jurídica se puede convertir en una norma que genera venganza, como pasó en el año 2007, que se produjo la venganza de algunos contra las mujeres de este país y contra las clínicas que practicaban el aborto. Con este anteproyecto de ley habrá mujeres de primera y mujeres de segunda. Y eso, como decía Elena Valenciano hace 2 días en el Congreso, el Partido Socialista no lo puede consentir. Tiene que terminar, señoría. Termino, señor presidente. En este asunto que nos ocupa hoy, la interrupción voluntaria del embarazo, quiero dejar bien claro que la mujer debe decidir, el Estado debe legislar y las iglesias, todas, no solo la católica, todas deben callar respetando el derecho de decisión de las mujeres. Si consideramos que España es un país laico y democrático. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes, señor Casco, tiene la palabra por tiempo de 8 minutos para fijar la posición de su grupo parlamentario respecto a las 2 propuestas de pronunciamiento. Muchas gracias, señor presidente. Empecemos por una obviedad, que yo creo que hay que reconocerlo, y que entra en el fondo de lo que estamos aquí discutiendo. Señor Valentín García, si usted y yo fuéramos los que nos quedáramos embarazados, hace 45.000 años que se hubiera regulado el aborto y sería gratuito. Porque el problema básico que hay aquí es una actitud machista que considera que la mujer no puede decidir sobre su propio cuerpo. Y esta fuerza política, a lo largo de la historia, ha exigido, ha reclamado, ha luchado por el derecho que tiene toda mujer a decidir sobre su cuerpo. Sobre la conciencia de la mujer debe pesar exclusivamente la conciencia de la mujer. Y, por lo tanto, no es aceptable que quieran intervenir sotanas, médicos, psicólogos, que es lo que está planteando el Gobierno del señor Rajoy. Reclamamos y defendemos, por lo tanto, el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su conciencia y sobre su cuerpo. Y es una lucha que ha costado, y que ha costado además mucha sangre, muchas mujeres y muchos hombres, pero sobre todo muchas mujeres han dejado la vida por defender este derecho. Por desgracia, aquí estamos también en otro debate, más mediático, donde interesa fundamentalmente, lo decía el portavoz de Izquierda Unida, el portavoz Pedro Escobar, el corre y pilla. Es un debate, este último, el debate más electoralista, en el que nosotros nos vamos a mover con cierta incomodidad. Hace un mes, en esta Cámara, se debatieron 2 propuestas, una de ustedes y una de Izquierda Unida. Tras la expulsión injusta del señor Osuna, fueron rechazadas. La del Partido Socialista contó con 32 votos a favor, incluyendo los 3 de Izquierda Unida, y 32 en contra. La propuesta de Izquierda Unida, que pedía la retirada de la ley, contó con 30 votos a favor y 33 en contra. Una parte de esta Cámara no nos apoyó en nuestra iniciativa. No obstante, no pasa nada. Nosotros vamos a votar a favor de su iniciativa,
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a votar a favor de la iniciativa del Partido Socialista, a pesar de que nosotros consideramos que la ley del 2010 se tiene que modificar. Si su iniciativa fuera exclusivamente pedir que aceptemos como lo mejor la ley del año 2010, esta fuerza política tendría que haber votado en contra, porque hemos reclamado modificación a la propuesta del 2010. Por ejemplo, para quitar la penalización a aquellas mujeres que abortan fuera de los plazos. No con cárcel, pero sí con multa. Y si no, mire usted el Código Penal. Por lo tanto, se sigue penalizando a la mujer que aborta. Y, desde luego, nosotros tenemos otra consideración más amplia de los propios plazos en los cuales una mujer puede abortar sin ningún inconveniente. Y un aspecto fundamental que siempre hemos reclamado en Madrid y en Extremadura, que el aborto debe poder realizarse en los hospitales públicos, en todos los hospitales públicos, y que, por lo tanto, no se puede convertir en objetores de conciencia al conjunto de los hospitales. Regulemos, por lo tanto, la objeción del médico individualmente, pero no como sucede en 5 comunidades, entre ellas Extremadura, donde el conjunto de los hospitales públicos se han convertido en objetores de conciencia. Por lo tanto, nosotros sí pedimos que se cambie la ley del 2010. Y, de hecho, en la propuesta que hoy se ha votado en el Congreso de los Diputados, indicamos expresamente que la ley del 2010 se tiene que modificar, pero para mejorarla, para incorporar más derechos. Por supuesto, no puede modificarse para lo que plantea el Partido Popular, que es restringir derechos a la mujer, retroceder en el tiempo, montarse en la máquina del tiempo y volver 30, 40 años atrás, esa época donde aquellas que se lo podían pagar abortaban y quienes no terminaban en muchos casos desangrados por las prácticas no médicas a las que se tenían que someter. El martes se rechazó una propuesta del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados y hubo muchas sonrisas que a mí me entristecieron, porque el martes no debió haber sonrisas. Debió haber lloros, porque se retroceden los derechos de la mujer si se tramita este proyecto. Por lo tanto, vamos a votar a favor de la propuesta del Partido Socialista. ¿Y qué sucede con la propuesta del Partido Popular? Efectivamente, nosotros pretendíamos que se consensuara entre los 65 diputados que estamos aquí un rechazo al anteproyecto del señor Rajoy. Lo intentamos. Sabemos que tenemos matices. Esta parte del hemiciclo quiere que se mantenga la ley del 2010 como tal. Nosotros pretendemos que la ley del 2010 se mejore incorporando derechos. Ustedes no saben, no contestan, o no se atreven a decir lo que piensan. Pero por lo menos hay un marco común, que puede ser el rechazo al anteproyecto del señor Gallardón y del señor Rajoy. Y si es posible que 65 diputados se pongan de acuerdo en rechazar el proyecto del señor Gallardón, bienvenido sea. Si nosotros tuviéramos que votar alguna de las frases que ustedes plantean aquí, votaríamos en contra, como haríamos con lo del Partido Socialista. Pero vamos a atender a lo que ustedes reclaman en uno de sus puntos, que esta ley no se siga tramitando. Y ustedes hablan de consensuar una norma en el marco de lo que se establece en la Unión Europea. Es la norma del 2010, con muchas más mejoras, por cierto, que es lo que plantea Izquierda Unida. No obstante, ustedes piden que se paralice la tramitación y ustedes piden que se retire. Vamos a votar a favor. Y vamos a votar a favor, además de su iniciativa, yo se lo tengo que confesar, señores del Partido Popular, por una intención muy calculada. Todo lo que sirva para que el Partido Popular se fraccione en este tema, para que se rompe, para que surjan críticas, bienvenido sea. Y, por lo tanto, felicito a la señora Celia Villalobos, que hoy ha votado en el Congreso de los Diputados a favor de la propuesta de Izquierda Unida de retirar el anteproyecto de ley del señor Gallardón. Mis felicitaciones. Por cierto, nos hubiera gustado, para que sus palabras concuerden con los hechos, que también diputados del Partido Popular de Extremadura, como el señor Carlos Floriano, hubieran votado en contra. Sin embargo, no lo ha hecho. Bien, y esto no es gratuito, porque
el señor Gallardón solo quiere consensuar con la sotana. ¿Qué sucederá en el momento en el que el anteproyecto siga adelante? Esperemos que no y que el rechazo en la calle sea masivo y, por lo tanto, me alegra que estén manifestándose y que seamos cada vez más. ¿Qué sucederá si al final sigue hacia adelante? Como esto se va a aprobar, señores del Partido Popular, nosotros vamos a exigirles que sean consecuentes y, por lo tanto, ustedes y los diputados de su partido que pertenecen a Extremadura tendrán que impedirlo. Si no, lo que hoy están presentando aquí es una pura parafernalia. Tiene que terminar, señoría. Por eso vamos a votar a favor de su iniciativa, no compartiendo algunos aspectos de la misma. Y por eso vamos a votar a favor de su iniciativa, aunque consideramos que la ley del 2010 es insuficiente. Porque el objetivo básico, y con eso termino, es conseguir que desde Extremadura se traslade al Gobierno de la Nación el rechazo al anteproyecto y la exigencia de que la mujer decida sobre su cuerpo, porque es su derecho, porque los hombres no podemos seguir imponiéndole nuestra moral o nuestra propia conciencia. Muchas gracias, señor Casco. Muchas gracias, señor Casco. Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor García dispone de un turno de 4 minutos sobre la propuesta de pronunciamiento del Grupo Popular, para fijar la posición de su grupo parlamentario. Gracias, señor presidente. Señora Rosa, consenso. Vaya palabreja, consenso. Si el señor presidente ausente, el señor Monago, quiere consenso con el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Extremadura, ya le digo que sí. Para reducir los 50.000 parados que ha generado en 2 años y medio su Gobierno. Mañana mismo, consenso. Para invertir en Extremadura dinero público, fondos públicos. Le llamo a la cuestión, señoría. Le llamo a la cuestión. Señoría. No estamos en ninguna otra materia, nada más que en el fondo de las dos propuestas. Rosa, Señor Fernández, si tiene algún problema, señoría, se lo aclaro también. La interrupción voluntaria del embarazo, pero si quieren hablar de desempleo, nos pondremos de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo en la interrupción voluntaria del embarazo, pero para evitar que Extremadura se achatarre, nos pondremos de acuerdo y con consenso. Señor Monago, si usted quiere de verdad evitar que Extremadura se vaya por el sumidero de la crisis, consenso con los socialistas. Ahora, si usted, señor Monago, quiere que nosotros le pongamos el palio para que usted vaya a Madrid a simular lo que no cree y lo que no defiende, no. Señor Monago, usted no está en contra de la ley, del anteproyecto de ley de Gallardón y de Rajoy. No. Usted utiliza el consenso para propaganda y para demagogia. Y el Partido Socialista le dice no. Nosotros no traicionaremos el derecho de las mujeres para que usted vaya a Madrid bajo palio a simular una realidad ficticia. Si el Partido Popular de Extremadura hubiera estado en contra del anteproyecto de Gallardón y Rajoy, los 6 diputados del Partido Popular de Extremadura hace 2 días hubieran votado contra ese anteproyecto en el Congreso de los Diputados. Todo lo demás, señor Monago, es demagogia y propaganda. Demagogia y propaganda. Consenso sí, perversión del lenguaje no. Aquí en este país hay quienes consideran el vientre de las mujeres como una incubadora natural. Nosotros no. Y aquí hay en este país quienes consideran a las mujeres no solo a su vientre mercancía electoral. Nosotros desde el Partido Socialista no. Señor Monago, presidente ausente. Silencio, señorías. ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con el anteproyecto de ley de Rajoy y de Gallardón? Conteste, que guarda un cómplice silencio. ¿Sí o no, señor Monago? Señor Monago, ¿está usted a favor o en contra de quitarle el derecho a decidir de las mujeres? Conteste, sí o no, porque guarda un silencio cómplice. Señor Monago, ¿está usted a favor de quitarle el derecho a las mujeres? Sí o no, porque no ha dicho nada. Solo vagas palabras en el discurso de Navidad en Nochevieja. Señor Monago, en el año 2010, ¿dónde estaba usted, que era senador autonómico? Porque en el año 2010 se produjo en el Senado y en el Congreso un gran consenso político y social sobre la ley de plazo.
¿En qué estaba usted pensando, señor Monago, que no votó a favor de la ley del 2010? Si tan defensor es ahora de lo que dice, pero luego no hace. Señor Monago, presidente ausente. Vaya terminando, señoría. Señor Monago, su posición es una posición minoritaria. Solo el 26% de los extremeños defiende su posición. La posición que defienden las mujeres de Extremadura manifestada en la calle y en el Tren de la Libertad y que comparte el Partido Socialista lo apoyan el 48,5% de los extremeños. Por tanto, quien quiera consenso, que se suba al Tren de la Libertad y se sume a ese consenso. Señor Cascos, hoy no vamos a discutir, vamos a debatir, pero hoy no vamos a discutir. Miren ustedes, señor Cascos, le voy a decir solo una cosa. Vivir es fácil, Hay que terminar, señoría. con los ojos cerrados, pero el Partido Socialista quiere vivir con los ojos abiertos. Nada más y muchas gracias. Rosa, te dejo aquí. Muchas gracias, señor García. Señora Rosa Romero, por parte del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, le corresponden 2 turnos seguidos, uno de 4 minutos para fijar la posición con respecto a la iniciativa de pronunciamiento del Grupo Parlamentario Socialista y, a continuación, el turno de 5 minutos para el cierre que le corresponde del debate compartido. Tiene 9 minutos en total de intervención. Gracias, señor presidente. Estaba dejando el papelito que me ha dejado. Yo no veo, señor García, las siglas del Partido Popular en este papel por ninguna parte. Yo no las veo. Debe ser que la edad me impide ver. Pero aquí no están las siglas de Alianza Popular. Quizá a usted le sopló esa frase con la que usted se introduce. Alguien que sí estuvo afiliado a Alianza Popular, creo que de aquí uno, que no está desde luego en este lado, sino que se sienta a su derecha. Pudiera ser. Pudiera ser que le haya soplado la frase quien estuviera a su derecha. Y me gustaría que aclarara, cuando usted va a esta tribuna, una acusación muy grave que usted ha hecho. Usted ha dicho que los tribunales quitan derechos. Me gustaría que usted aclarara, porque lo que subyace en esa manifestación es una falta de reconocimiento a la Constitución y al sistema democrático. Aclárelo cuando usted se baje de aquí. Vaya discurso rancio. Acudir al Paleolítico. ¿Qué pasa? ¿Que no hay mujeres en su grupo parlamentario con sensibilidad, con mucha más sensibilidad que la que usted ha demostrado para defender este tema? Yo creo que sí las hay, pero usted no va a perder la oportunidad de salir en la foto en un tema de trascendencia, lo que evidencia que ustedes han presentado esta propuesta de pronunciamiento para salir en la foto y para plegarse a los mandatos del señor Rubalcaba. El partido en Madrid ya se ha jugado, señor Vara, y usted tenía hoy una oportunidad de oro y todavía la tiene, y yo apelo a ese sentimiento para que le diga al señor Rubalcaba que aquí podemos decir las cosas también de otra manera. No hace falta vivir permanentemente arrodillado, o como decimos en mi tierra, con las rodillas hincadas ante Rubalcaba para seguir los mandatos y asegurarnos un puesto en las próximas listas. Han presentado ustedes, vengo a fijar la posición de mi grupo con respecto a la propuesta del Partido Socialista. En un mes han presentado ustedes 2 propuestas de pronunciamiento, una que ya fue rechazada en el pleno de enero y esta que espero que corra, señorías, la misma suerte. 2 propuestas sobre el aborto, pero para impedir que se hable del aborto. Por eso usted aquí no ha venido a hablar del aborto, usted ha venido a hablar de otra cosa, porque a ustedes ni les importan las mujeres, ni les importa el derecho del concebido y no concebido. A ustedes lo que les importa es sacar un rédito electoral porque les está haciendo mucha falta para las próximas elecciones. Están pidiendo literalmente con esta propuesta de pronunciamiento, fíjense la barbaridad, esto sí que es un palabro, que se desista definitivamente de la tramitación de un anteproyecto de ley que ni siquiera ha sido presentado en las Cortes. Ustedes lo que quieren es que se mantengan las leyes socialistas, de manera que reconocemos la democracia representativa cuando los socialistas gobiernan. Cuando gobiernan los socialistas cambian las leyes sin consenso,
con su rodillo socialista, cuando gobierna el Partido Popular, que no toquen nada, para ver si cuando vuelvan ustedes las vuelven a tocar. Eso es lo que ustedes están pretendiendo con esta propuesta de pronunciamiento. Y lo hacen además arrogándose una mayoría que ustedes no tienen. Ustedes arrogan una mayoría social que yo no sé quién se las da, porque desde luego lo que han dicho las urnas no es ni muchísimo menos eso. Ustedes además insisten en una retirada definitiva y que no se vuelva a tocar la del 2010. Pero es que eso tampoco lo están pidiendo las asociaciones de mujeres. Nosotros también nos hemos reunido con asociaciones de mujeres que piden que se avance en la ley del 2010. Izquierda Unida también defendió en el anterior pleno que hay que avanzar en la ley del 2010. Por lo tanto, y ustedes también lo decían, ¿hay que avanzar en la ley del 2010 o no tocamos la ley del 2010? ¿O esperamos a que ustedes vuelvan a gobernar, si vuelven a gobernar algún día, para volver a tocar las leyes? Miren, señorías, votar a favor de esta propuesta significaría endiosar por los siglos de los siglos una ley, la del 2010, y negar la posibilidad de avanzar, que es lo que está demandando la sociedad. Y lo que demanda la sociedad es lo que decidan los representantes legítimamente elegidos por los ciudadanos, o negamos también la democracia representativa en este país. Miren, señorías, no nos pueden dar lecciones de defensa de la igualdad ni de la lucha que muchas mujeres en esta región hemos llevado adelante. Yo no estoy hablando del barrio de Salamanca, yo estoy hablando de Extremadura. Y ha habido muchas heroínas en Extremadura, que han luchado por la defensa de los derechos de las mujeres, que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres y que siguen buscándose un hueco en esta región. Mujeres heroínas todas que no están en este lado del Parlamento, señorías. Mujeres que han sido discriminadas en esta región por esa discriminación sexista, pero también no por ser del Partido Popular, sino por no militar en las filas del Partido Socialista. Y muchas hemos trabajado en esta región labrándonos un presente. Y muchas hemos luchado en esta región labrándonos un presente y un futuro. Nos hemos formado, no estamos peor formadas que las mujeres socialistas. Y hemos dedicado a trabajar en muchos aspectos de nuestro ámbito público por todas las mujeres, mientras que otras, las niñas de familias bien socialistas, les bastaba con militar en la Juventudes Socialistas y de ahí un escaño al Parlamento, y seguro que saben, señorías, de qué lo estoy hablando. Así que no nos hablen de defensa de los derechos de las mujeres, porque a las mujeres en Extremadura, las que no hemos militado en el Partido Socialista, nos ha costado mucho hacernos un hueco en esta región. Señor Fernández Vara, lo que usted está haciendo al permitir la presentación de esta propuesta es doblegarse a los mandatos del señor Rubalcaba. Como le digo, ese partido ya se jugó en Madrid en su momento. Ahora tiene usted la oportunidad de decir que está con los extremeños y que, como bien dice, esas palabras de consenso, esas palabras de buenismo que usted cede para algunas otras, dótelas de contenido y vote de verdad por el consenso en esta región. No se erijan ustedes en portavoces de las mujeres extremeñas, porque ustedes no son portavoces de todas las mujeres. Desde luego, a mí no me representan, y ni siquiera representan ustedes a la mayoría de las mujeres de Extremadura. ¿Ustedes se atribuyen también la representación de amplios colectivos de nuestra región? Pues tampoco, porque lo que dicen las urnas son otra cosa. Porque si realmente fueran los socialistas los únicos que representan a las mujeres y los únicos que representan al pueblo, pues la historia electoral de todos los siglos hubiera sido una monótona sucesión de votos del Partido Socialista. Y, sin embargo, eso no ha ocurrido. Así que, por favor, no se erijan ustedes en portavoces de las mujeres, porque las mujeres a ustedes tampoco le han votado mayoritariamente, a no ser que piensen ustedes que las mujeres somos tontas y votan a los que limitan sus derechos, porque a las mujeres que lo piensan. Mire, ya lo dijo el ilustre jurista y diputado socialista, don Luis Jiménez Asúa, que tiene también algunas calles en nuestra región y en muchas localidades de España, cuando derrotaron las izquierdas en las primeras elecciones generales, en las que pudieron participar las mujeres, este ilustre jurista y diputado socialista dijo: las mujeres españolas son unas histéricas que deberían vivir siempre bajo la tutela de sus padres o maridos. ¿Es eso lo que piensan los señores del Partido Socialista? O a lo mejor piensan ustedes que la culpa de que haya tanto paro la tienen las mujeres que están trabajando, como también ha dicho el señor Griñán, en Andalucía. Yo le invito, señor Ramírez, silencio. Le invito, señor Fernández Vara, a que lo reconsidere, a que retiren esta propuesta de pronunciamiento, que están a tiempo, y que se sumen al consenso. Y termino con Señor Fernández, silencio. Silencio, señor Fernández. Silencio, señoría. Confío, como le digo, señor Fernández Vara, que usted se sume al consenso y que no se pliegue usted a los mandatos del señor Rubalcaba. Los pronunciamientos en política son muy importantes y los discursos en política también lo son.
pero hay que terminar en decisiones. Le sonarán estas palabras porque es de la portavoz de su grupo. Y esos predicamentos que usted viene haciendo, señor Fernández Vara, de ofrecer acuerdos, esos discursos plagados de buenismo, espero, señor Fernández Vara, que coincidan hoy con el voto para que no se conviertan en discursos vacíos e inútiles. Porque si no, ustedes están demostrando que no quieren consenso en esto y en nada. Miren ustedes, esto lo han afrontado ustedes como una auténtica lucha en la que no les interesa, ya se lo digo, ni las mujeres, ni los concebidos, ni el aborto. Lo único que les interesa es intentar avivar un debate a ver si son capaces ustedes de remontar, porque las encuestas electorales les dan los resultados que le dan. Demuestre usted, señor Fernández Vara, que está en la defensa de los intereses de los extremeños y que no está ya en su campaña electoral anticipada. Ustedes, la verdad, si no aprueban la propuesta de pronunciamiento que estamos presentando y a la que se han sumado el resto de grupos políticos, porque además está incluyendo las aportaciones de todos los grupos políticos, si ustedes no la aprueban, ustedes demuestran que no han creído nunca en los acuerdos y ahora que andan desaforados, menos todavía. Voy terminando, señor presidente. No dejan ustedes ni siquiera un margen para el diálogo o la reflexión sobre un asunto muy importante. Miren, ustedes lo que están es negándose ni siquiera a dar la oportunidad. Y de todo lo que yo le he leído, señor Fernández Vara, me gustaría que dijera en qué no está de acuerdo. Se lo voy a decir yo. En lo único que no estamos de acuerdo es que el señor Fernández Vara permita a las niñas de 16 años abortar, pero no votar. Esa es la diferencia por la que ustedes no aprueban la propuesta de pronunciamiento que nosotros presentamos hoy. Ustedes creen que las niñas de 16 años no pueden conducir, no pueden ir a las discotecas, no pueden votar, pero sí pueden abortar. Esa es la diferencia y a tiempo están, señor Fernández Vara, de reconsiderarlo. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Rosa Romero. Para cerrar el debate, señoría, definitivamente, el señor García Gómez dispone de un turno de 5 minutos en el cierre del debate. Gracias, señor presidente. Señora Rosa, la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista se la voy a resumir. El Partido Socialista es un partido histórico, el Partido Popular es un partido histérico. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Silencio, señorías. Señorías, para terminar el debate, aquí no valen paños calientes, medias tintas. En cuestión de principios no vale camuflarse en el lenguaje. Ese lenguaje castellano tan rico no sirve para la política cuando hay que decidir entre los derechos de la mujer o ser fieles a un gobierno como el del señor Gallardón y el señor Rajoy. Y ustedes han demostrado hoy aquí y en el Congreso de los Diputados que frente al derecho de la mujer a decidir libremente sobre la maternidad han optado libremente, muy justificadamente, por estar bien calentito juntito al señor Gallardón y al señor Rajoy, porque el señor Monago no ha dicho todavía nada del contenido de fondo de esta iniciativa, solo consenso. Palabra hueca viniendo de su grupo parlamentario. Miren ustedes, voy a decirlo una vez más. El Partido Socialista estará por una ley de plazos, por una ley que garantice la salud sexual y reproductiva de las mujeres y por una ley que permita que aquí se apueste de verdad en este país por la prevención. Ustedes han acabado con los anticonceptivos de la última generación, los han puesto a precio de ricos. ¿Cómo va a venir usted a hablar aquí, a darnos lecciones de nada, de ricas que salen a no sé dónde y llegan a diputadas? De verdad que es que cuando usted se vea en el vídeo se va a sorprender, señora Rosa. Ustedes han quitado del Servicio Extremeño de Salud y del Sistema Nacional de Salud los anticonceptivos. Y ahora, para poder tener una salud reproductiva o sexual, hay que rascarse el bolsillo para pagar los anticonceptivos. Esa es la aportación que han hecho ustedes desde que lleva gobernando el señor Rajoy a las mujeres de este país. No contentos con eso, ahora quieren quitarle los derechos. Pues muy bien, adelante, es legítimo. Pero no nos pidan que les acompañemos al paleolítico de la historia, por favor. Que no. Miren ustedes, me hablaba usted de los derechos del nasciturus. Pues se lo voy a contar.
Mire usted, ustedes no se van al 85. Si yo también leo de derecho, se lo voy a decir. Ustedes no se van al 85, no retroceden hasta el 85. Ustedes se van más allá del derecho romano. En el derecho romano, el nasciturus no tenía reconocido derechos de ciudadanía ni de persona. Y estaba contemplado el aborto. Por tanto, el Partido Popular se va a tiempos ancestrales anteriores al derecho romano. Muy bien, váyanse, es legítimo, pero no se agarren a nuestra mano para que le acompañemos al Paleolítico. Nosotros somos un partido del siglo XXI y ustedes son un partido del siglo XIX. Alianza Popular es exactamente igual que el Partido Popular y el señor Fraga es su mentor, quiera usted o no lo quiera. Por eso le digo, señora Rosa, dos cosas. Aquí hay dos orillas, los que están con los derechos de las mujeres y los que están defendiendo al señor Rajoy. Y ustedes se quieren situar en el medio. Estupendo, es su decisión. Pero, por favor, no arrastren al Grupo Parlamentario Socialista al medio de la corriente, porque ya sabe lo que le pasa al boquerón que abre la boca en el medio de la corriente, ¿verdad? Pues eso es lo que le pasará al Partido Popular de Extremadura, porque no está en esta cuestión más que por cuestiones puramente electorales. Miren ustedes, ha dado usted una lección hoy aquí de feminismo, pero para no seguirlo. Ayer una compañera suya, anteayer, la señora Torrado de Castro, decía lo siguiente. Está terminando, señoría. Termino, señor presidente. Las mujeres del Partido Popular han superado el feminismo rancio que algunas no pueden quitarse de encima. Yo le pido a las mujeres de la plataforma, a las sindicalistas y a las diputadas del Grupo Socialista que no abdiquen del feminismo y sigan defendiendo el feminismo siempre. Y por último, le pido a todas las diputadas de esta Cámara y a todos los diputados, porque la cuestión del aborto no es una cuestión solo de mujeres, es una cuestión del derecho de las mujeres, que tenemos que defender las mujeres y los hombres. Le pido a todos que lo voten. Y se lo pido, señorías, en nombre de las mujeres que murieron en los tiempos de plomo en abortos clandestinos. Tiene que terminar, señoría. Y se lo pido, señorías, termino, señor presidente, 10 segundos, en nombre de las mujeres que vieron como un avance la despenalización de 1985. Y se lo pido, señorías, por las mujeres que lucharon hasta conseguir una ley de plazo. Y particularmente se lo pido por mis dos hijas, para las que no quiero que nadie, ni el Partido Popular, ni las iglesias, Tiene 10 segundos, quiten señoría. el derecho a decidir libremente sobre su maternidad. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor García. Sí, ¿para qué quiere la palabra el portavoz del Grupo Popular? Sí, presidente. En mi calidad de portavoz quisiera, en virtud del párrafo D del artículo 142 del reglamento, pedir votación secreta. Gracias, señoría. Silencio, señorías. ¿Para qué quiere la palabra el señor Casco? Señor presidente, ¿Para qué, señor Casco? para comentar lo siguiente, el portavoz del Partido Popular... No, señoría. ¿Para qué es, señor Casco? Para decir que este diputado exige el derecho de que él quiere votar público porque el ciudadano tiene derecho a saber lo que yo voto. Gracias, señoría. Señor Casco, su grupo parlamentario tiene portavoz. Señor Escobar, ¿esa es la manifestación del grupo? Sí, señoría, ya lo tiene. Sí, naturalmente que sí. Gracias, señoría. ¿Alguna intervención más? No, señoría, ha manifestado su señoría que no va a participar ni en el debate ni en la votación. Así. Tranquilidad, señoría. Tranquilidad, señoría. Ruego silencio. Ruego silencio. ¿Para qué quiere la palabra, señor Benedito? Manifestar que nosotros también queremos hacer el voto en voz alta y que sepa todo el mundo lo que hemos votado. Gracias, señoría. ¿Alguna intervención más? Señor García, ¿para qué quiere la palabra?
Para lo mismo que los portavoces de la oposición, para que todos los ciudadanos sepan lo que votan sus representantes, votación por llamamiento, para que todo el mundo lo sepa. Muchas gracias, señoría. Gracias. Gracias, señoría. Silencio, por favor, en el hemiciclo. Le digo desde la presidencia a los portavoces de Izquierda Unida Verde, Grupo Mixto, Grupo Socialista, señorías, se lean el reglamento porque la votación secreta prevalece sobre cualquier otra. Se ha pedido secreta, hay que hacerla secreta. Señora Godoy, tiene una advertencia. Tiene una advertencia, señoría. Lo que acabo de decir no debería ser causa de risa. Sus señorías deberían conocer perfectamente el reglamento de la Cámara y, si se lo leen, la votación secreta prevalece ante cualquier otra. Por tanto, vamos a proceder a la votación secreta y para ello tenemos habilitada una urna y también las papeletas correspondientes que a los servicios de la Cámara ruego las repartan en los escaños de su señoría para proceder a la votación. Silencio, señorías. Silencio, señorías. Silencio, señorías. Luego, silencio. Vamos a proceder, por parte de la mesa de la Cámara, a hacer un llamamiento uno a uno a cada una de sus señorías. En primer lugar, vamos a sortear la letra por la cual vamos a empezar a hacer el llamamiento. Luego, silencio, señorías. Bueno, están aquí todas, ¿no? Coge, Ramón, coge una del centro. Pero se levanta la secretaria. Señorías, silencio, señorías. La letra por la que vamos a empezar a hacer el llamamiento es la letra V. El secretario primero de la mesa de la Cámara empezará a hacer el llamamiento y la secretaria segunda tendrá la urna para ir depositando los votos de su señoría dentro de la urna. A continuación, haremos también el recuento de la misma. He entendido, señor Cantero, que al pedir el voto secreto pide su señoría voto secreto para las dos iniciativas. ¿Es así? Gracias, señoría. En primer lugar, señorías, someto a la consideración de la Cámara. Gracias, señorías. En primer lugar, someto a la consideración de la Cámara la propuesta de pronunciamiento número 86, la que es autor el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Esa es la primera que vamos a proceder a votar. Entramos en votación. ¿Ya? Presidente, ya. Valadez Pulido. María Josefa. Vargas Maestre. María Pilar. Ruego silencio en el hemiciclo, señorías. Gracias. Vázquez Villanueva. Manuel. Villalba Rivas. Beatriz. Albarrán Cuenda. Lorenzo. Alberdi Nieves. Virginia. Amado Borrella. Jorge. Ávila Núñez. Fernanda. Barrios García. Juan Antonio. Beneito Pita. Damián Ramón. Bernal Carrión. Miguel José. Cáceres Hidalgo. Ramón. Cantero Calvo. Miguel. Casco Ruiz. Víctor. Cepeda Bravo. Felisa. Conejero Domínguez. Inés Mirella. Cortés Luna. Gema María.
Domínguez Sánchez, Juan Pedro. Echávarri Lomo, José Antonio. Escobar Muñoz, Pedro. Escribano Sánchez, Alfredo. Fernández Gómez, Luciano. Fernández González, Ana Belén. Fernández Vara, Guillermo. Ferreira Díaz, Juan Ramón. García Gómez, Valentín. Gil Rosiña, María Isabel. Godoy Tena, María Ascensión. Gómez Yuste, Antonio. Guijarro Gonzalo, Emilia. Hernández Carrón, Luis Alfonso. Hernández Sánchez, Juan Manuel. Herrero Rubio, David. Lemus Rubiales, Rafael Damián. López González, María Paloma. Macías Martín, Francisco. Manzano Pedrera, Fernando. Marcos Moyano, María Dolores. Martín Bohollo, María del Pilar. Martín Simón, Francisco. Mateo Nogales, María Sol. Monago Terraza, José Antonio. Morales Álvarez, Juan Antonio. Moreno Duque, María Isabel. Murillo Murillo, María Ascensión. Nevado Batalla, Moreno, Pedro Tomás. Nogales Hernández, Alejandro. Pacheco Delgado, Hipólito. Parejo Fernández, Juan. Ramírez González, Francisco José. Ramos Esteban, César Joaquín. Rodríguez Osuna, Antonio. Rodríguez Piri, Consuelo. Rosa Romero, Francisca. Rubio Díaz, María Inés. Ruiz de Gauna Burguillo, María Ignacia. Salas Alonso, Alejo. Sánchez Álvarez, Luis Francisco. Sánchez Duque, Diego. Sánchez Juliá, José Ángel. Serrano García, María Consolación. Soguer Gómez, Ana María. Teniente Sánchez, Cristina. Torres Gil, Francisco. Tortonda Gordillo, María Teresa. Gracias, señorías.
Gracias, señoría. ¿Alguna de sus señorías ha quedado sin votar? Bien, vamos a proceder al recuento. Por favor, ruego a la secretaria segunda y a los vicepresidentes vayan tomando nota también. Bien, aquí. Silencio, señorías. Sí, el portavoz del Grupo Popular, ¿para qué quiere la palabra? Señor presidente, con todo el respeto, entendemos que si nos hacíamos eco de lo que recogía el apartado D del artículo 142 de ese reglamento, que todos nos hemos comprometido a cumplir, se dice claramente y expresamente que pondera y que está sobre cualquier otro tipo de votación, la secreta si se pidiera. En este caso concreto entendemos, señor presidente, que se ha cercenado absolutamente los secretos de la votación. Silencio. Al haber hecho una exhibición los diputados o gran mayoría de los diputados del Partido Socialista. Señora Soguer, silencio. Sí, le digo, señor presidente. Se irritan sus señorías con demasiada... Sí, estimamos, señoría... Silencio. Señor Cantero, es como cuando se produce una elección de cualquier tipo, nos acercamos a una urna. Su señoría puede enseñar el voto y hacerlo público si quiere antes de depositar la papeleta. Puede hacerlo. En este caso... Puede hacerlo. Puede hacerlo, señoría. Siéntese. Muchas gracias. Ese mismo tema, señoría, he mandado a llamar a la mesa y lo hemos estado comentando hace un minuto, solo hace un minuto. Y con el reglamento en la mano, la votación secreta lo que hace es preserva del secreto del voto de cada uno de los parlamentarios, pero no impide que lo puedan hacer público antes de depositarlo en la urna. Muchas gracias, señoría. Vamos a comenzar el recuento sin más dilación, señoría. Comenzamos. No. Sí. 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 No. 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 Sí. No. 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 Sí. 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 No. Sí. 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 No. 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 Sí. No. 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 Sí. 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 No. No. Sí. 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 No. Sí. 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 No. Sí. No. Sí. Sí. No. En blanco. Sí. No. Sí. No. No. En blanco. Sí. 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 Sí.
Gracias, señorías. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor, 35. Votos en contra, 28. Votos en blanco, 2. Por consiguiente, queda aprobada la propuesta de pronunciamiento número 86.